Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla su hermano Teo en Cristo y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 21. Así es que abra su corazón y abra su entendimiento para que el mensaje de hoy día penetre en nuestros corazones y hagamos la voluntad de Dios por medio de este capítulo que hoy día vamos a interiorizar. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando encuentres en el campo, en el país que Yahvé tu Dios te da, el cadáver de una persona asesinada, sin que se sepa quién la mató, tus jueces y tus jefes irán a medir la distancia entre la víctima y los pueblos vecinos. Entonces los jefes del pueblo más cercano traerán una ternera que no haya trabajado ni llevado yugo, la bajarán a un arroyo que corre todo el año, donde no se haya arado ni sembrado, y allí le romperán la nuca. Estarán presentes los sacerdotes, hijos de Leví, pues fueron los elegidos por Yahvé, para que le sirvan y den la bendición en su nombre, y son ellos los que deciden todo litigio o asunto criminal. Entonces todos los ancianos del pueblo, más próximos al crimen, se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera desnucada y pronunciarán estas palabras: nuestras manos no han derramado esa sangre, y nuestros ojos no han visto nada. Perdona, oh Yahvé, a tu pueblo de Israel, al que rescataste, y no le imputes la sangre inocente derramada en medio de él. Así se les perdonará esta sangre, así quitarás de en medio de ti la sangre inocente, y obrarás rectamente a los ojos de Yahvé. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, y Yahvé tu Dios te los entregue, verás tal vez entre las cautivas a una mujer hermosa, te enamoras de ella, y querrás hacerla tu esposa. Entonces la llevarás a tu casa, donde se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Dejará el vestido que llevaba cuando fue tomada, y quedará en tu casa durante un mes, haciendo duelo por su padre y su madre. Después te juntarás con ella, y tú serás su marido y ella tu esposa. Si con el tiempo ya no te agrada, la despedirás, pero no podrás venderla por dinero, ni hacerla tu esclava, ya que la tomaste. Cuando un hombre tiene dos mujeres, de las cuales a una quiere y a la otra no, puede ser que las dos le den hijos, y que el primogénito sea de la mujer menos amada. El día que se reparta la herencia entre sus hijos, no podrás dar los derechos de primogenitura al hijo de la mujer a la que quiere, en perjuicio del primogénito que le dio la mujer no amada. Al contrario, deberá reconocer como primogénito al hijo de la mujer menos amada y darle una parte doble de toda su herencia. Al que engendró primero, a éste le corresponden los derechos de primogénito. Si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado, que no atiende lo que manda su padre y su madre, ni los escucha cuando lo corrigen, sus padres lo agarrarán y lo llevarán ante los jefes de la ciudad, a la puerta donde se juzga, y les dirán: este hijo nuestro es rebelde y desvergonzado, no nos hace caso, es un vicioso y un borracho. Entonces todo el pueblo le tirará piedras hasta que muera. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerá. Si un hombre culpable de algún delito que merece la muerte ha sido ajusticiado y colgado de un árbol, su cuerpo no pasará la noche colgado, sino que lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es maldición de Dios. Así no harás impura la tierra que Yahvé tu Dios te da por herencia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este capítulo del Deuteronomio se cumple mucho de lo que nuestro Señor Jesús llegó a decirle al pueblo de Israel y también que llegó a sufrir él mismo. Podemos ver aquí como cuando una mujer es tomada, cuando un israelita se casa con otra mujer que la toma como su esposa, pero si ya no le agrada con el tiempo, puede despedirla. Esto era lo que reclamaban a nuestro Señor Jesús una vez, que por qué si Dios les había dado esa ordenanza de que podían despedir a la mujer cuando ellos ya no la amaran. Jesús les dijo a ellos, ¿verdad? No sé cuántos recuerden, mis hermanos, este capítulo de los evangelios, cuando Jesús les dice esto a los israelitas. Les dice que nuestro Señor les impuso esa ley
porque miraba lo duros que eran de corazón. Era un pueblo rebelde, era un pueblo que no hacía caso y que por eso el Señor les había impuesto esta ley. Pero Jesús viene y les habla de otra manera y por eso es que no le hacen caso, no le creen, ¿verdad? Y nunca le creyeron. Otra cosa que también aquí nos habla en este capítulo, que en uno de los santos evangelios se llevó a cabo, como cuando nuestro Señor Jesús fue colgado en el madero. Era una maldición dejar un hombre colgado durante toda la noche. Entonces ese mismo día tenía que ser descolgado de donde lo tenían y enterrarlo. No sé si recuerden cuando a ellos les dieron muerte, a los 3 que estaban colgados en la cruz. Tuvieron que darles con una lanza y también pues quebrarles los huesos para que murieran, porque todavía no estaban muertos y entonces ya se estaba como escureciendo y pues ya querían darles la muerte para descolgarlos y después enterrarlos, porque era como una maldición de Dios para el pueblo de Israel. Y otro de los asuntos, mis hermanos, que les quiero hablar sobre este capítulo es del versículo 18 en adelante. Dice que si un hombre tiene un hijo rebelde y desvergonzado, que no atiende a todo lo que le dicen sus padres, y este muchacho es borracho, es mujeriego y en fin, no hace caso de nada. En aquel tiempo, mis hermanos, lo iban a llevar ante los jefes que se hacían cargo de resolver problemas de esta clase. Lo iban a agarrar y lo iban a sacar afuera y le iban a tirar piedras hasta que este hombre muriera. Era una ley, mis hermanos, que ojalá hoy en la actualidad todavía se llevara a cabo. ¿Cuántos hijos rebeldes, cuántos hijos tan hocicones que se encuentran en la actualidad, que no hacen caso a sus padres, que hacen lo que les da su regalada gana? En realidad, ojalá y hoy en la actualidad, por ordenanza de Dios, que dejó para cada uno de nosotros, hiciéramos lo mismo. O tal vez no tanto así, pero sí llamarles la atención con unos cuantos golpes para que estos hijos lleven un camino recto. Pero hoy en la actualidad, mis hermanos, los hijos son tan difíciles, son tan duros, que a veces no sabemos cómo regresarlos al camino. No nos hacen caso absolutamente de nada. Entonces, ojalá y tuviéramos las agallas de agarrar a nuestros hijos y darles unos cuantos golpes para que entendieran. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba en México, nuestros padres, nosotros los respetábamos mucho, pero era por esa causa, porque cuando nos metíamos en un lío o en un pleito en el cual no nos deberíamos de haber metido y nuestros padres se daban cuenta de ello, nos daban unos cuantos cintarazos por las caderas. Tal vez hoy en día nos recordemos de eso y tengamos un poco de rencor a nuestros padres, pero si nos ponemos a pensar, esto era tan necesario, hermanos, y hoy yo le agradezco a mi padre que me llegó a dar esos golpes, porque gracias a ello me hice un hombre de bien. No voy a decir que soy un santo, pero respeto a mis padres. Nunca digo malas palabras, ni mucho menos los ofendo a ellos, porque ellos me dieron la vida, y a ellos nos los dio nuestro Padre Dios para que nos dirigieran. Ahora bien, esta es una ordenanza de Dios, no es una ordenanza de que nosotros la hayamos puesto nada más por ponerla. Es Dios nuestro Padre quien dio esta ordenanza de que apedreáramos a nuestros hijos rebeldes. ¿Imagina? ¿Cuántos padres estamos de acuerdo en esto? En realidad, mis hermanos, esto lo hacía Dios para que el pueblo de Israel no fuera a convertirse en un pueblo pecaminoso. Porque al haber un borracho, un mujeriego, que solamente piensa en la diversión, pues obviamente que Dios todo esto no lo quería para esa nación. Él quería puro bien. Y entonces ponía esta clase de ordenanzas para que los hijos que iban a ser un futuro, fuera un buen futuro para la nación y no un mal futuro. Hoy, ¿qué es lo que miramos en nuestros hijos? Pura rebeldía. Solamente quieren estar jugando en sus juegos, en sus computadoras, en sus televisores. Toda esa es su vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros para resolver el problema? Cuando los mandamos a tirar la basura, no quieren ir a tirar la basura porque están ocupados en sus juegos. Hazlo tú. Te contestan con unas palabras que si nosotros se las hubiéramos dicho a nuestros padres en aquel tiempo, unas cuantas bofetadas hubiéramos recibido.
si les hubiéramos contestado de esa manera en aquel tiempo. Los tiempos, mis hermanos, van cambiando. Y si hoy, en la actualidad, miramos a nuestros hijos tan rebeldes, ¿cómo irán a ser después de otra generación? ¿Usted se pone a pensar cómo irá a ser todo? En realidad, luchemos y oremos por nuestros hijos, pidamos a Dios para que esta rebeldía se termine y haya una conversión de ellos. Que Dios los bendiga.